El alunizaje del 20 de julio de 1969 fue transmitido por televisión y visto por más de 600 millones de espectadores alrededor del mundo. Bienvenidos, mi nombre es Edgardo Morales, ingeniero electrónico de la Universidad Los Libertadores, con posgrado en redes y telecomunicaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, con más de 25 años de experiencia en el sector de las redes de telecomunicaciones. Los invito a hacer el recorrido en este video tutorial sobre la historia de las telecomunicaciones a través de la historia y su influencia en la humanidad. Estos son los temas que vamos a tratar en este video tutorial: propósitos, presaberes, 4 secciones en las que están divididos los hitos más importantes en la historia de las telecomunicaciones, una actividad grupal, una evaluación, conclusiones y bibliografía. A través de estos links podemos navegar a través de la presentación. La verdad es la primera víctima de la guerra, decía Esquilo. El primer propósito de este video tutorial es conocer la evolución de la historia de las telecomunicaciones a través de la historia y su influencia en la política, en la ciencia, en la economía, en general, en todos los ámbitos de la vida de la humanidad. También se busca que seamos conscientes de la importancia de estas telecomunicaciones, y más hoy en la época de la actual pandemia, en la que estamos separados físicamente, pero se ha potencializado el uso de las telecomunicaciones, pues a través de un chat, de una llamada, de una videollamada, podemos comunicarnos con nuestros seres queridos. Podemos trabajar a través del home office y podemos estudiar a través del e-learning. Por último, queremos que la información que tenemos sea relacionada con nuestra cotidianidad, con las telecomunicaciones. Por ejemplo, el evento del maratón, que más adelante lo veremos. En los presaberes, los invito a hacer esta presentación, este videojuego, este quiz, en el que cuando acertemos cada una de las respuestas a estas preguntas se van destapando cada uno de estos recuadros y al final va a aparecer una imagen relacionada con las telecomunicaciones. Antes de iniciar, veamos estos 2 videos. Antes de iniciar este video tutorial, hablemos de lo que es la comunicación. La comunicación es la acción consciente de intercambiar informaciones entre 2 o más participantes con el fin de transmitir o recibir una información u opiniones distintas. Telecomunicaciones es comunicaciones a grandes distancias. Viene del griego tele, que significa distancia, y del latín comunicare, que significa comunicar. El término comunicaciones y telecomunicaciones habla de las diferentes formas de comunicación que existen: la radio, la telegrafía, la televisión, la telefonía, la transmisión de datos, la interconexión de computadores, etcétera, etcétera. Un sistema de comunicación de datos está conformado por 5 componentes. El primero es el mensaje, lo que queremos transmitir. El segundo es el emisor, es decir, quien transmite la información. El tercero es el receptor, es decir, quien recibe la información. El cuarto es el medio, es el canal por el cual se transmite esa información. Y el quinto es el protocolo, es decir, las reglas básicas que rigen esa comunicación. Aquí en estos botones podemos ver la información escrita, la que está en los videos. Empecemos el recorrido. En el año 40.000 a.C., cuando la humanidad dejó de ser sedentaria y se volvió nómada, aparecieron las primeras familias, y de ahí la necesidad de comunicarnos mediante gritos, gestos, llantos, etc. En el año 5.000 a.C., cuando nuestros antepasados vivían en las cuevas, empezó el arte rupestre, que fueron pictografías de su cotidianidad que ellos dibujaban en su hogar. En el año 490 se da la leyenda del mensajero Filipides. Había una guerra entre Atenas y Grecia, la cual ganó Atenas, y este mensajero fue corriendo hasta Maratón, recorriendo 42 kilómetros a toda prisa, para informar
de su victoria y así evitar una masacre que se iba a dar de haber perdido la batalla. En el año 360 a.C. se inventan los primeros telégrafos de agua, que se almacenaba información y luego se transmitía por medio de humo o fuego. En el año 500 después de Cristo, el astrónomo indio Aryabhata entrega el sistema de numeración decimal. Hasta el momento se llevaba contabilidad por medio de los números romanos, los cuales eran muy largos en algunos aspectos. En el año 1440, el alemán Johannes Gutenberg inventó la imprenta, permitiendo así que se imprimieran los primeros libros, porque antes se llevaba en papiros o en pieles de animales. En el año 1684, el ingeniero Robert Hooke presentó a la Royal Society su primer diseño de un telégrafo óptico. En el año 1809 hubo un experimento de un telégrafo electroquímico creado por el alemán Samuel Thomas, cuyo principal principio era convertir el agua en hidrógeno y el oxígeno con electricidad. Aquí en esta infografía podemos tener unos detalles importantes, unos tips, como por ejemplo, sabíamos que la maratón se convirtió en 42.195 metros, ya que la reina Isabel, la reina de Inglaterra, quería ver la salida de la maratón desde su castillo de Windsor, y la distancia que había entre el castillo y el Estadio Olímpico eran 42.195 metros. De igual forma, aquí tenemos cada uno de los hitos más importantes que se presentaron en este primer rango de fechas para que lo estudiemos con más calma. El segundo rango arranca en 1844 con Samuel Morse, que inventó el famoso código que lleva su nombre e hizo la primera transmisión telegráfica entre Washington y Baltimore. En el año de 1853 se hizo la primera transmisión de telégrafo dúplex, es decir, en ambos sentidos. Al principio solo se hacía comunicación en un solo sentido, lo cual pues impedía que fuera más óptima. En el año de 1861, Philip Rice demostró o hizo una demostración de una transmisión telefónica de 90 metros. Fue el primer indicio del teléfono. En 1876, Alejandro Graham Bell patentó el teléfono, no lo inventó sino que lo patentó, y Thomas Watson construyó el primer aparato. En el año de 1886, el italiano Marconi inventó la radio, que es un sistema de comunicación en un solo sentido. En 1927 se inventó la televisión por parte del ingeniero Manfred von Ardenne. También es una comunicación en un solo sentido. Era en esa época, porque hoy en día la televisión es interactiva y es dúplex en ambos sentidos. En el año de 1941, el alemán Konrad Zuse presentó el primer computador programable. Este podía almacenar hasta 64 palabras. Antes hubo otros diseños de computadores, pero no eran tan eficientes como este. En el año de 1947, ingenieros de la Bell Laboratories inventaron el transistor, lo cual hizo que empezara la disminución del tamaño de los aparatos electrónicos que hasta la fecha existían. Acá tenemos cada uno de los acontecimientos de este periodo que está en esta filmina. Y acá tenemos otro ¿sabías qué? El 9 de octubre se celebra el Día Internacional del Correo, el Día Mundial del Correo, porque ese día fue fundado la Unión Postal Universal. Y acá tenemos un cuadro en el que muestra las diferentes etapas de la televisión, desde los 720 píxeles hasta el 8K que tenemos hoy. No existe transmisión de televisión 8K, pero sí hay reproducción de televisión 8K. Aún no existen los reproductores, pero sí los televisores. La tercera época o etapa empieza en el año 1957, cuando la Unión Soviética lanza el primer satélite artificial al espacio, el Sputnik 1. Recordemos que había una especie de guerra fría con Estados Unidos, y en 1962 la NASA lanzó el primer satélite comercial llamado Telstar 1. En 1969 nace la ARPANET, que es la precursora de lo que hoy llamamos Internet.
fue primero movida en Estados Unidos. En el mismo 1969 se dio el alunizaje, la llegada del hombre a la luna. En 1971 el ingeniero Roy Tomlinson creó el primer correo electrónico, un gran avance para las comunicaciones. En 1973 el ingeniero Martin Cooper hizo la primera llamada telefónica a través de un aparato celular y se lo hizo a su principal rival de la época. En el año de 1981 nace la telefonía celular como tal y su primera generación. También sale la televisión de alta definición. Acá tenemos los acontecimientos de esta época. Y tenemos otro, ¿sabías que? En 1973 se hace la primera llamada vía celular. En 1975 HBO, Home Office, como se llama, hizo la primera transmisión de televisión por satélite. Y en 1996 se vendieron más computadores que televisores. Por último, tenemos 1990, oficialmente se renombró ARPANET como el Internet que hoy conocemos y ya era de cubrimiento mundial. Nace la segunda generación de telefonía celular, la cual simplemente cambia de análoga a digital. Ese fue el gran avance de esa telefonía. En 1994, Apple, de la mano del genio Steve Jobs, lanza el smartphone. Para el año 2000 habían más líneas móviles que fijas alrededor del mundo. Para el año 2002 se inventó el primer teléfono con cámaras. A pesar de que el smartphone ya existía, este no tenía accesorios, sino simplemente era un teléfono con grandes capacidades. En 2008 nace la tercera generación de celulares, la cual permitía no solamente intercambiar voz y datos, sino descargar programas. En el año 2010 nace la cuarta generación de telefonía celular, la cual tiene velocidades entre 100 megabits y 12.5 megabits. En el año 2013 nace la televisión 8K. Hoy es la más popular, es la Full HD, y después la 4K, que ya hay empresas que transmiten televisión por 4K, pero la 8K todavía no ha sido popularizada. En el año 2014 nace la telefonía 5G, la cual permite mayor ancho de banda y aún no está protocolizada, es decir, está como incipiente. En algunos países ya está desarrollada, en otros no. Acá tenemos los hechos importantes y acá tenemos otros ¿sabías que? En el 2010 el smartphone fue la plataforma que más se usaba para ingresar a internet. De igual forma tenemos un resumen con las 4 generaciones de telefonía celular. Los invito a hacer esta actividad grupal que en 2 personas o en parejas reflexionen sobre cuáles podrían ser los 3 hechos más importantes de las telecomunicaciones en el desarrollo de la humanidad. Los invito a hacer esta evaluación en la que mediremos qué tanto aprendimos a través de este recorrido. 2 conclusiones. La primera es que a través de este video tutorial nos hemos dado cuenta de la importancia que ha tenido las telecomunicaciones, ha sido un aliado en la evolución de la humanidad. Y la segunda es que hemos aprendido que hay inventos no necesariamente tecnológicos que han contribuido al avance de la humanidad en el campo de las telecomunicaciones. Les presento la bibliografía, algunos de Wikipedia y otros de otra parte de la red. Por último, agradezco su compañía en este video y los invito a que lo desarrollen con más detenimiento para relacionar más todos sus inventos de la humanidad. Muchas gracias.